con el Corazón es una familia formada por profesionales comprometidos por el bienestar y desarrollo de las personas con discapacidad visual. Bienvenidos a nuestra casa. Vemos con el Corazón. Juntos con ellos luchamos día a día y abrimos las puertas y el corazón a familiares y amigos que se acercan. Nos llena de alegría que nos consideren su espacio, porque ponemos ante todo al ser humano como es, beneficiarios, familiares y personal. Hola, hola, buen día a todos. ¿Cómo va? Gracias por estar presentes. No, el micrófono es para la gente que nos está siguiendo por internet. Igual mi voz se escucha hasta allá. Gracias por estar presentes aquí en este encuentro que coordinamos para poder brindar información y cosas que quizá no están quedando claro o funcionalmente a veces nos da medios miedos y podemos sacarnos hoy con la ayuda de Bernardina. Voy a darle la presentación a Bernardina. Para los que no la conocen, ella es licenciada en optometría. Es egresada de la UNAM, ¿sí? Y es ex académica de la UNAM, del Instituto Tecnológico de San Juan del Río y del CETI 118. También es laboratorista clínica y tiene 2 diplomados, uno en educación universitaria y una en atención al paciente con visión baja. Se integró con nosotros físicamente, Berna, a partir de este año, en enero de 2023, pero ha estado trabajando a lo largo de todos estos años, diagnosticando y facilitándonos cosas sobre todo para pacientes con baja visión, pero también con algunas cosas respecto de las prótesis oculares, ¿sí? Entonces, el día de hoy, Berna nos quiere presentar lo que tiene que ver con la armonía del crecimiento óseo y epidérmico ocular en un paciente pediátrico con visión baja a ceguera, ¿sí? ¿Es así? ¿Dije bien? Así que vamos a estar atendiendo a todas las preguntas. Quizá vamos a hacer... va a ser una presentación, vamos a habilitar preguntas tanto en video como en presencial, así lo vamos a hacer un poquito más dinámico, ¿sí? Le dejo con la palabra de Berna. Hola chicos, buenas tardes. La mayor parte de ustedes ya me conoce y en este momento, debido a varias dudas que yo noto al ver a mis pacientes pediátricos y justamente con sus papis y además Vero, y en este caso también su hija, queremos abordar muchos temas desde situarnos en una realidad que quizá, pero dice, quizás si hubiese tenido esta información en tiempo correcto, hubiera decidido mucho más rápido y mejor en cuanto a las decisiones de la prótesis que en este momento tiene Maite. Ella es Maite, ella es Vero Viturro, también ya las conocen, están con nosotros en Vemos. Y entonces quiero preguntarles, sin pensar en una cuestión estética, ¿sabemos algo más de para qué nos funciona un conformador? ¿Qué es un conformador y en qué nos sirve una prótesis ocular para el desarrollo pediátrico, para el desarrollo de los niños en cuanto a su cavidad ocular? ¿Ustedes tienen idea de algo? ¿Ustedes, las mamás de los pediátricos, saben algo al respecto? Para darle como el mismo tamaño de un ojo con el otro, a formar el crecimiento del otro. Para que no se deforme, sí, en efecto. ¿Alguien más? La cara, ¿no? Porque también me parece que el paladar va perdiendo esa estructura al saber que el ojo ya no tiene esa función. Sí, en efecto. Me he tomado el atrevimiento, además de yo también, desde que ustedes están conmigo, decirles estas cosas. Creo que muchas veces no pensamos en crecimiento propiamente ocular y al perder el crecimiento ocular vamos perdiendo el crecimiento
crecimiento del hueso. Además, la órbita está conformada por 6 huesos importantes que cuando dejan de crecer no nada más se ve estéticamente, es muy importante que lo precise, no solamente es la cuestión estética, porque no solamente pierde la función de crecimiento para que estéticamente se vea en efecto regular, sino además va perdiendo, conformada por 6 huesos, todos importantes, pero el maxilar me parece quizá el más importante en este momento, porque en algún momento platicando con Vero, ella me decía, yo en este momento empiezo a atender a mi hija de problemas dentales. ¿Por qué razón? Porque al no tener el crecimiento de la órbita total, pues tampoco baja el piso de la órbita, tampoco baja el maxilar, y entonces eso te va a empezar a provocar problemas de masticación. La armonía de crecimiento ocular también nos da la armonía de crecimiento óseo de todo el rostro, porque hay 6 huesos, y 2 de ellos al menos sí tienen una gran importancia en la nariz y en el paladar, aunque nosotros no lo notemos. Y entonces, Vero, en algún momento platicando, cuando vino Maite, cuando la conocí por primera vez, lo platicábamos, porque además de eso, además del hueso, también al crecer nuestro ojo, también crece el párpado. Nuestro párpado superior e inferior también van teniendo un estiramiento, porque así como nuestros pies, como nuestras manos, como todo nos va dando estiramiento óseo, también nos va dando estiramiento de la piel. Entonces, en esa armonía de crecimiento también sucede en nuestro ojo. Si más adelante nosotros no pensamos que justamente platicando con las mamás de las alumnitas que yo tengo el privilegio de poder atender, yo aprendo mucho de ustedes y aprendo mucho de ellas. Y entonces hubo una mami que me dijo, yo no le quise dejar el conformador porque notaba que le dolía. Quiero decirles desde este sitio que con todo el respeto a que, por supuesto, yo sé que ustedes piensan en sus niños y piensan en que no sufran. Es como una plantilla. ¿Qué va a suceder con una plantilla? Te la voy a poner porque tienes el pie plano, que es justamente el ejemplo que les daba. ¿Qué va a pasar con la plantilla? ¿Alguien tiene idea qué va a pasar con la plantilla cuando se la pongan a un niño con pie plano? Le va a doler, en efecto, le va a doler porque queremos hacer una modificación ósea y eso duele, pero hacerlo en niños es lo mejor que pueden hacer porque en ese momento que el hueso todavía no está tan crecido, tan endurecido, en su totalidad, nos da la oportunidad de hacer esa modificación que más adelante va a ser un beneficio para ellos. Entonces, ¿qué va a suceder con los conformadores? Por supuesto que van a hacer un crecimiento óseo y eso inicialmente en el cambio de conformador les va a doler, es correcto. Mi pregunta es para las mamás de los niños, ¿qué prefieren? Ese trámite o más adelante no poder accesar a una prótesis adulta porque nunca les dieron el desarrollo óseo y el desarrollo, por supuesto, el del párpado, porque además si no pensamos en que siga creciendo, el párpado se va a quedar chiquito. Ahorita vamos a hablar con Vero para que nos dé la experiencia justo de tener una prótesis con un buen desarrollo palpebral y otra con un desarrollo palpebral un poquito menor. Entonces, ¿ustedes qué prefieren? ¿Preferirían no saberlo y pensar, no porque va a sufrir 2 días? Y claro que el niño va a sufrir 2, 3, 4, 5 días. Y cuando se van atrasando ustedes en los conformadores a su medida, más va a ser el trámite. Vamos a suponer, pensaste en, no se lo voy a poner porque me dolió y no se lo voy a poner un año. Ese año tiene de atraso. Al siguiente año que se lo quieran poner, va a doler más. ¿Por qué? Porque ya hay un atraso de un año y entonces tenemos que correr a querer alcanzar ese desarrollo óseo. Entonces, principalmente la plática va encaminada a explicarles por qué es productivo que ustedes piensen en ello, piensen en un desarrollo óseo a tiempo. Vamos a suponer que ustedes ya no estén con su hijo
cuando tiene 17 años. Ojalá y sí, tenemos muy claro que como padres ustedes los van a amar toda su vida, pero no es una certeza que van a estar con ellos toda la suya. Si a los 17 años su hijo decide, quiero incursionarme a un mercado laboral y eso me da más seguridad con una prótesis, y entonces se quiere poner una prótesis, pero nunca le pusieron un conformador, no va a poder. No va a poder, uno, porque ya no hay manera a esa edad alcanzar un desarrollo óseo correcto. Dos, se van a pegar los tejidos, pues ya es muy complicado. Por supuesto que se le puede poner una prótesis, pero ya no va a ser una prótesis adulta, ya no va a ser una prótesis tan en total estética, porque nunca se logró, y de los 17 a los 21 ya no se va a poder hacer ese desarrollo óseo. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Nos están preguntando acá para los que están en live qué es una prótesis a diferencia de un conformador. Una prótesis es como tal ponerte algo que esté supliendo a tu globo ocular. Entonces, incluso en tinte, pues con toda la estética para que a la vista de los normovisuales parezca que tienes un ojo. Un conformador son como, ¿cómo se puede decir? Como rellenos que se van poniendo, porque incluso se pueden poner en el ojo que no ve, o sea, se pueden poner sin aún hacer una enucleación, se pueden poner solamente para que vaya alcanzando el tamaño, porque ya no va creciendo tu ojo, o sea, el cerebro piensa que ya no está y empieza a quitar funciones importantes, entre ellas el desarrollo ocular, el crecimiento como tal, y eso nos va dando crecimiento óseo hacia atrás. Esa es la diferencia muy, muy, muy grande. ¿Alguna otra duda? Tiene que ser ya en una pérdida total. O sea, tiene que estar encaminado. Hay pacientes que ya tienen, o sea, que tienen poquito resto visual, y cuando ya no hay visión, ya no va creciendo. Eso lo va a determinar su oftalmólogo. Eso también es algo que les quiero comentar, Ana. Justamente pensando en esto, busqué el apoyo de una persona que hace prótesis y que hace conformadores, pues buscando también el apoyo para nuestros pediátricos, pero las características de conformador y o prótesis las tiene que enviar su médico oftalmólogo. ¿Por qué razón? Aunque en el consultorio yo pueda verlos, yo no hago esas adaptaciones, pero por supuesto que ya, porque además ustedes vienen de muchos diagnósticos, o sea, no solamente son oftalmológicos, varios de ustedes vienen con neurólogo, varios de ustedes vienen con inmunólogo, varios vienen con reumatólogo, porque los orígenes de cada uno de ustedes, que yo aprendo muchísimo de ello, cada uno es distinto. Entonces, sus características de conformador y o prótesis nos las tiene que enviar su médico oftalmólogo, y esta persona que le pedí yo a ella que nos apoyara, que ya les dejaré el dato, va a buscar que sea accesible, pero no genérico, porque las medidas tienen que ser exactas, o sea, porque justo platicábamos de características distintas de cada paciente, y eso hace que no puedas agarrar una prótesis y decir, ay, tienes 3 años, te toca. No, porque hay quien no viene con esa disciplina, y entonces no puede irse con una medida genérica. Entonces, sí, cada prótesis es individual, y las características nos las tiene que enviar su médico oftalmólogo. ¿Alguna otra duda? Mande. Las personas adultas que perdieran globo ocular, ¿podrían tener prótesis? Claro que pueden tener prótesis. Sí, hay que buscar las características.
justamente, ahorita Vero nos ayudas con esto, sí, por supuesto que pueden, y las características de enucleación tienen que ser las características únicas y lo mismo. Una vez que ustedes ya tienen esas características y el oftalmólogo dice, bueno, ya vámonos a esto, entonces pueden irse a una prótesis y no tienen que pensar en conformadores, porque son personas adultas que ya perdieron el órgano. ¿Cuál es para que también sepan cuál es la diferencia entre implante, conformador, prótesis? ¿No? Porque a veces a los chiquitos, sobre todo enucleados de pequeñitos, les suelen poner implante postmuscular. Entonces, ¿por qué no les comentas también? El implante, en efecto, cuando el implante se hace así, es porque todavía se dejan músculos. Es decir, un implante te va a dar más movimiento, más naturalidad, por decirlo de algún modo, a diferencia de una prótesis. Y entonces, lo mismo, esas características nos las va a enviar su oftalmólogo porque, en efecto, la enucleación va a estar dirigida con diferentes características y el implante va a ser mucho más natural porque va a tener movimiento, porque todavía puede haber músculos allí. ¿Sí? Músculo que se tiene en el momento se puede hacer el implante para que tenga siga continuando con la movilidad. Sí, en características de enucleación, sí, por supuesto que sí, que si el médico oftalmólogo decide por las características de la patología que te llevó a tu visión baja o a tu ceguera, perdón, que se pueden quedar los músculos, sí, por supuesto que se puede. Ojo, pero eso tampoco es en todo. Tampoco quiero dar una generalidad que a todo el mundo le dé la esperanza de tener un implante, porque eso va a depender mucho de las características de la patología que los llevó a la ceguera. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Porque nos vamos con Vero. ¿No? Verito, ¿nos ayudas? Sí, en este caso lo que quería comentarles, básicamente porque vemos a los chicos y vemos a los grandes también, la oportunidad que se den, a veces uno dice, bueno, yo ya perdí la vista, no tengo que ir al oftalmólogo, ¿no? Lo real es que toda la funcionalidad de nuestra cara, en el ejercicio de la cara, siempre se sigue controlando, aunque nosotros no veamos o tengamos, es importante asistir a los tratamientos, asistir, como decía Berna con el tema de los implantes, muchas veces ustedes, ya como personas con ceguera o con muy baja visión, tienden a perder la movilidad oftálmica, la movilidad ocular. Es importante seguir las indicaciones, a veces nos dan ejercicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto de la movilidad del párpado, la movilidad del ojo en sí hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba, abajo, Berna lo va a explicar mejor, tiene que ver también con funcionalidad del lagrimal, funcionalidad del párpado. Sí, muchas veces nos encontramos con que las mamás dicen, le lagrimea muchísimo el ojo, ¿no? Todas estas construcciones que el cuerpo va haciendo en función de lo que perdemos o ganamos, ¿sí? Tiene que ver con nuestra funcionalidad diaria, que es lo que ustedes tendrían que optimizar. Entonces, en ese sentido, no dejen de asistir a las consultas o a los tratamientos o a hacer los ejercicios que nos indican. ¿Por qué? Porque dice, ¿para qué lo llevan al oftalmólogo, al nenito, si ya no ve? Bueno, el oftalmólogo no solo reparte en el sentido de la visión, sino en el sentido craneal, de la composición craneal del paciente. Entonces, es importante que nosotros podamos hacer un seguimiento de cada uno de nosotros mismos, de nuestros niños, de nuestras personas familiar con baja visión o con ceguera, porque tiene importancia a nivel salud general. Si se dan una idea, una vez un oftalmólogo que nos dijo, miren, si ustedes no piensan en hacer el tratamiento o eso, le puede costar hasta el oído. ¿Por qué? Y esto es algo que hablábamos con Bernardina el otro día. Todo lo que se genera, digamos, de mucosidad y todo, hace hasta perder el equilibrio, porque los líquidos, ¿sí?, del oído tienen conexión interna, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando nosotros nos resfriamos, de repente no escuchamos? O de repente empezamos a dejar de oler y de repente nos lagrimean más los ojos. ¿Por qué? Porque los conductos están conectados.
Entonces, intentar preservar los espacios, intentar mantener la funcionalidad del lagrimal, la funcionalidad del oído, tiene que ver con nuestra funcionalidad diaria, ¿sí? Entonces, permítanse que los escuchen en todos sus molestias frente a alguna cosa y permítanse hacer los ejercicios que les indican, ¿sí? Porque eso les va a hacer ganar en ese momento funcionalidad, ¿sí? En la experiencia, ¿quieres que comente la experiencia con Maite? Ella la puede comentar mejor después. Maite fue nucleada de un ojito primero, ¿sí? De otro ojito más adelante, ella ya había crecido un poco. En este caso, ella tuvo, en el primer momento ella fue nucleada y era muy pequeñita, era una bebé, entonces sí se le puso implante, ¿sí? Trataron de mantener el implante mucho tiempo, ella era bebé y nos costaba mantener la higiene, la movilidad de ella, que no se moviera mucho, ¿no? Sí es costoso, pero fue a favor, o fue favoreciendo que su crecimiento, como dijo, y su movilidad, como dijo Bernardina, haya sido continua en eso, ¿sí? Así enseguida se le pudo poner, pasamos del conformador a la prótesis muy poco tiempo, ¿sí? Cuestión que cuando ella es enucleada del segundo ojito, las dos prótesis no tienen mucha diferencia en físico, en tamaño, ¿ok? Y eso le ayuda a generar. Esto de que cuando a nosotros nos comentaron, perdón, que tenía que ver con el paladar, ¿sí? Esto nos dimos cuenta mucho después. Pasó un tiempo que el protesista no quería cambiarle las prótesis y eso hizo que el crecimiento del paladar se atrasara un poco, ¿sí? Estos pequeños cambios, sobre todo en los chicos que hacen estos crecimientos abruptos, hacen que al día de hoy, después de 3, 4 años, ella tuvo que usar un paladar extra que le sostuvieran. ¿Por qué? Porque la falta del ojo, como sabemos, ¿no? El cerebro no es tonto, no es vago, no es flojo. Entonces, si falta una función, el cerebro busca ocupar ese espacio con otras cosas. Entonces, en ese sentido, cuando no tiene piso, porque no tiene peso oftálmico, ¿sí? Es como que se le targa el hueso de crecimiento del maxilar superior, ¿sí? Entonces, tienen que usar muchas veces paladares complementarios. Fíjense, pasamos de un oftalmólogo, un neurólogo, un oncólogo a un odontólogo, ¿sí? Entonces, todo esto se hace en seguimiento hasta un traumatólogo. ¿Por qué? Un traumatólogo, más bien un kinesiólogo. Porque esto también genera cuestiones con la postura, ¿sí? Acá las profesoras de yoga que siempre nos insisten con la posición del cuello, la posición craneal. Fíjense cómo va teniendo todo una interconexión, ¿sí? Y la importancia de algo que nosotros pensamos que es meramente estético, no lo es, ¿ok? Todos los pacientes que tienen prótesis con muy poco volumen o que no son adecuadas quizá a su plano craneal, tienden a hacer sinusitis crónicas, ¿sí? Nariz congestionada, oídos tapados, ¿sí? Completamente. ¿Por qué? Por lo mismo, por las sinuviales que sostienen dentro del plano craneal. Fíjense todo cómo se va conectando una cosa con la otra, ¿no? Entonces, de acá la importancia que nosotros quisimos darle a esto, que parece que es meramente estético. No, no es así. Incluso para los adultos, ¿ok? Por eso es importante que ustedes continúen siempre consultando. Y es importante la mirada de varios profesionales y no uno solo, ¿sí? Ok, a lo mejor mucha gente se está enterando de este tipo de trabajos o, bueno, acciones que se debe de hacer con una persona que pierde su vista. Pero a lo mejor el miedo también es la parte del costo, porque no nada más es ir a ver al oftalmólogo o ir al neurólogo o demás, sino tiene que ver muchas circunstancias para poder tomar decisiones por la parte costosa, ¿no? Pienso. Pregunto más bien, ¿es costoso? No sé que sea costoso para ti. A mí, en mi experiencia en el consultorio, yo noto muchísimo cómo en el momento uno en el que ustedes piensan en eso, dicen, no, es como
Es como preguntarle a un diabético, ¿te hubiera gustado saber que te ibas a quedar ciego y te hubieras cuidado? ¿Por qué razón? Porque cuando tú ya estás en un problema irremediable, a mí me ha tocado ver gente que no solo se descapitaliza, sino se endeuda, porque entonces a tal edad o en tal circunstancia irremediable están dispuestos a pagar lo que sea. Y justamente esa emergencia y esa compra de esperanza hacen que más de una persona violente su necesidad. Pero en cuanto a costos, no sé en cuánto están en el mercado. Lo que tengo claro es en cuánto quedé con la persona que va a estar apoyándonos, que te digo, y además ella es odontóloga porque justamente empezó a ver lo de prótesis oculares al respecto de ver los problemas que venían suscitándose en pacientes con ceguera que no se atendieron pediátricamente. Estamos pensando en que un cambio de conformador cuesta entre 600 y 800 pesos y se tiene que cambiar cada 6 meses. Entonces, ahora mi pregunta es para ustedes. ¿Eso te parece caro? No, realmente no, no es caro. Si de alguna forma, como dices, si se hace una prevención. Ella es la mamá de una pediátrica. ¿Eso te parece caro? No. El niño es Mario Jesús López Vázquez. Yo le empecé a poner los conformadores desde que tenía como 1 año y meses, como 3, 4 meses. Y así como dice usted, a los 6 meses se los íbamos cambiando, hasta que los 2 años ya le empezaron a poner las prótesis y él tiene sus prótesis. Pero sí, la verdad sí se nos hizo difícil al principio. ¿Por qué? Porque ahorita el costo que está dando usted está, la verdad, regalado. El costo que nosotros tuvimos, cada conformador, era arriba de 1,800. Ahorita las prótesis fueron arriba de 8,000 pesos. Y pues ahora sí que nosotros con todo el sacrificio se los pusimos. Por eso la verdad sí está bien. Yo lamento mucho. Quiero que sepan que, y yo lo he dicho con toda la vergüenza del mundo, pero con toda la aceptación de ello. Yo me acuerdo mucho en algún momento ver un meme, son como bromas de post que se hacen en Facebook, en muros, que más de uno tenemos. Yo me acuerdo mucho que vi muchos años, incluso ya teniendo la licenciatura y trabajando de ella, eh, un meme que decía cuando después de la limosna sucede un milagro y entonces sale una persona que está viendo el teléfono celular con los lentes oscuros levantados y con un bastón blanco. Quiero que sepan que yo me reía de hasta que llegué a Venus. Eso quiere decir, tengo 41 años, tengo con más de 20 años de la carrera y yo en Vemos he aprendido mucho de ustedes. Lamento haberlo hecho y yo quiero decirles a ustedes que muchas veces nosotros hacemos esa clase de cosas desde la ignorancia. Yo lamento mucho que ustedes tengan que ir a la Ciudad de México por un conformador que les cuesta tal cantidad de dinero. Sí, la realidad es que desde nuestras trincheras de los profesionales que queremos hacer algo, intentamos. Y justo esta plática sugerida en mucho por la plática con Vero, es justamente esto, que ustedes puedan tener acceso a una información correcta. A mí me parece que desde la iluminación del conocimiento real, quiero que sepan que yo no adapto prótesis, que para esto estuve informándome y estuve leyendo, pues por supuesto que la cavidad ósea lo entiendo perfecto, pero hay muchas cosas que se dicen desde la ignorancia. Se los dice una licenciada en optometría de hace más de 20 años. Yo entiendo perfecto y creo que en la venta de esperanza cualquiera los agrede y me parece muy injusto. La realidad justamente con Ana es, vamos a hacer una cadena de información correcta. Yo sé perfecto que hay cosas que yo no puedo cambiar, pero sé perfecto que hay información que si llega a tiempo va a hacer cosas en tiempo correcto. Entonces,
La invitación para ustedes y para todas las personas que nos están escuchando es justamente hacernos de información correcta, porque la única forma de ayudar es permear con conocimiento de individualidad también de cada uno de ustedes, de que también ustedes entiendan que no se puede tener el mismo procedimiento con uno, con otro y con otro, porque sus características son totalmente diferentes. Entonces, desde ese sitio, yo estoy aquí para poder hacer lo que yo puedo. Los costos que se les van a dar no van a ser eso, no quiero precisarlos porque va a depender de muchas situaciones, pero un cambio de conformador no va a ser de más de 1,000 pesos, eso se los garantizo, y van a ser personalizados, solamente necesitamos las características de su médico oftalmólogo y las prótesis tampoco van a estar en ese costo. Justamente pensando en tomarnos de la mano más de una persona, esta persona que nos va a estar apoyando con eso es odontóloga y pues en este momento ya no puedo hacer nada por los gastos que se hicieron, pero y además esa persona está en Metepec, no van a tener que ir a la Ciudad de México, solamente necesitamos esas características. Es como yo puedo ayudar y la verdad es que lamento mucho que es un insulto, pero bueno, sí es cierto, hay costos y quizá costos más altos. Maite, te quiero hacer una pregunta que me gustaría que todo el mundo escuchara, porque creo que muchas veces lo que yo les decía, a veces es que no sabemos cómo abordar o cómo preguntarles las cosas o cómo decirlos sin lastimarlos y de una forma precisa, porque muchas veces actuar desde la lástima, incluso en la educación y en las decisiones propias de nuestros pediátricos, no es bonito a largo plazo. Por supuesto que hay que ponerse los zapatos, hay que entender y hay que entender que como mamás les duele ver el sufrimiento de los niños, pero ese sufrimiento a largo plazo va a ser mucho peor si no tomamos decisiones correctas. Entonces, pensando en la estética y quizá en lo violento que puede sonar la pregunta, yo quiero que Maite nos pregunte, Maite, ¿cuánta seguridad te da tener prótesis? Primero que nada, buenos días a todos. Bueno, pues para mí es un tema que, por lo que yo he podido escuchar, por lo que yo he podido saber, es tratado como muy, lo voy a llamar tabú, porque realmente así es, ¿no? Y creo que no debería ser así porque no, vaya, a largo plazo tiene muchos beneficios, ¿no? Y yo siempre lo comparo con la gente que utiliza, por ejemplo, brackets, ¿no? Que no es un tema que se vea mal, vaya, como que se escuche mal. Y creo que también es como esa parte, ¿no? De mucha gente no pregunta, no, nada por el estilo, porque es muy tratado como un tabú. A mí me da bastante seguridad, no solo como para la gente que puede verme y puede ver que yo, pues, tengo las prótesis, sino también para mí, como mi persona, me da mucha seguridad el poder usar prótesis porque realmente me hace sentir como, no voy a decir normal, porque no es así, es más como algo completo, vaya, ¿no? Como decir, ok, estoy bien y eso está perfectamente bien y también me ayuda a mí con este tema de lo que decía hace rato mi mamá, por ejemplo, de lo del paladar, ¿no? Que es decir, ok, no solo es en cuanto a cómo los demás me vean, sino cómo me siento yo conmigo misma y cómo yo estoy tratando de ayudarme a mí misma para que a largo plazo pueda tener un mejor desarrollo en todos los sentidos, como en la salud, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Pues, ¿alguna otra duda, algo más que quieran? ¿Por qué no cuentas tú cómo te arreglas con las prótesis? Maite, desde que tuvo prótesis, casi de los 3 años se las maneja sola, no quiso que nadie más la tocara, digamos, excepto el protesista cuando se las hace, ¿no? Y esto creo que se generó mucho desde la naturalidad y el mismo protesista nos hablaba de que tiene que ser tan natural como cuando uno tiene una prótesis dental. Para quien tiene alguna prótesis dental, algún implante en la boca, entiende cómo es el cuidado y cómo es lo que tiene que conllevar. Entonces, también varía de acuerdo al paciente si se sacan las prótesis a la noche o no, si se las dejan permanente. ¿Por qué no cuentas tú cómo es cotidianamente tu cuidado?
Bueno, pues sí, como dice mi mamá, yo desde muy chiquita como que digamos, lo aprendí a hacer por mi cuenta. Y esto también tuvo que ver con eso de que a mí realmente nunca me llegó a doler demasiado el usar prótesis. Después de los conformadores no tuve ningún problema y creo que eso también influyó mucho. Yo pues todas las noches me quito las prótesis y esto es para dejar que mi párpado descanse, vaya, y de hecho a mí me ayuda mucho porque hay días donde me duermo con las prótesis puestas y sí llego a tener un dolor de cabeza todo el día siguiente, ¿no? Yo las dejo en un vaso con agua, así, toda la noche, y al día siguiente depende cómo yo me sienta, ¿no? Si el día anterior yo sentía como mucha mucosidad en el ojo, sentía que me lagrimeaba mucho, lo que hago es les pongo un poco de shampoo así para el cabello y con eso las limpio. Y si no, también hay geles especiales para poder limpiarlas. Y también hay como, no sé cómo se llaman, creo que son como una especie de lubricantes, algo así, que son gotitas. Y yo me las pongo cuando siento lo mismo, cuando siento mucha resequedad, pero siempre intento basarme en lo que yo siento, ¿no? En lo que yo puedo sentir en mis ojos, si siento que están como muy resecos, si siento que tengo como mucha mucosidad. Y creo que eso también es importante recalcarlo, ¿no? El que siempre hay que estar pendiente de cómo se siente uno con sus prótesis, ¿no? No tratar como de identificar qué es lo que sientes y qué puedes hacer como para mejorar esa sensación. Y justamente ahí también entra esta parte de la información, ¿no? Porque hasta hace un par de años yo no sabía de la existencia de este tipo de geles, de medicamentos para las prótesis, y eso me ayudó muchísimo, en verdad me ayudó muchísimo para pues no sentir tanta molestia en días donde estoy resfriada o cuando siento así como mucha resequedad. Pero pues sí, esa es mi experiencia. Una cosa más, antes, Berna, para cerrar, para que cierre Berna, me parece importante lo que decía Bernardina de no dejarnos violentar. Hemos tenido una situación bastante fea con una compañera de ustedes, con Miriam, que uno de los protecistas la violentó, digamos, se sintió muy poderoso y ella se sintió muy vulnerable, ¿no? Y sin el poder de decidir que en realidad nosotros somos clientes y tenemos todo el derecho de elegir con quién, ¿sí? Con quién sí, con quién no. Entonces también como mamás de los niños que necesitan prótesis o adultos que necesitan prótesis, no dejen que ellos vulneren nuestros derechos en ese sentido para tomar derecho de ser cliente de ellos, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el poder de decidir y de poder también visitar varios protecistas antes de tomar una decisión, ¿no? Cada quien decidirá si por cuestiones económicas, de agrado o de lo que sea, de relación y de vínculo, que son vínculos realmente que se terminan congeniando porque están haciendo un producto que es para bien de cada uno y lo tienen que hacer bien en ese sentido y nosotros no tenemos que quedar conformes con eso, ¿no? Entonces, tomen el derecho de comparar, no se casen con una sola persona al mismo momento, gracias que esta persona nos va a venir a ayudar, porque la mayoría de los protecistas los tenemos en México y sí son bastante caros. Sí sabemos que en algún momento Desarrollo Social nos ha ayudado con algunas prótesis, algunos hospitales pediátricos colaboran a través de los voluntarios con el pago de las prótesis. En el caso de los adultos también Desarrollo Social a veces no tuvimos mucha ayuda, pero en algunos casos sí ha ayudado y colaborado con el pago de prótesis oftálmicas. Entonces, pero siempre traten de tomar ese derecho que tienen ustedes de decidir con quién. ¿Sí? Entonces, prueben, fíjense cuál les gusta más. A veces algún protecista hace de algún material, otro hace de otro. Ustedes tienen el poder de decidir por sí mismos, ¿sí? Entonces, eso también me parece importante a la hora de tomar la decisión de tener que cambiar las prótesis o buscar un profesional que nos ayude.
Párate tantito, Michelle, ¿eh? Sí. Ajá. Ya, a ver, sí. Maestra, cuando las retinas ya no están bien, ¿todavía hay remedio de recuperarlas? Eso depende mucho. O sea, eso depende mucho. Por ejemplo, hay patologías como degeneración macular asociada a la edad, y eso puede haber alguna forma en la que lo vayas alentando, pero depende mucho. Las enfermedades de retina tienen muchos orígenes. O sea, por ejemplo, una neuritis óptica que te da por un brote de lupus o por un brote de esclerosis, quizá tus inmunosupresores hagan que desinflame y todavía puedas tener mucho tiempo y solamente fue durante el brote. Pero si en algún momento tú tuviste un evento vascular, como también hay aquí pacientes, quizá ya no se puede hacer nada. Hay pacientes que vienen, compañeros de ustedes que vienen de una extirpación de un tumor maligno o benigno que está en quiasma óptico y eso las dañó, ya no hay manera, ya no hay manera. Entonces depende mucho de los orígenes de tu problema de retina. Pero si ya no tienes retina, que vamos al punto de prótesis, pero si la retina ya no tiene función y veo en tu caso que un ojito ya está totalmente cerrado, quizá una prótesis en ese momento en el ojo que ya no está viendo nada y que además ya está pequeño, quizá una prótesis sea una buena opción para que el párpado siga abriendo. ¿Alguna otra duda al respecto de prótesis y carillas? Yo, ahorita que usted comentó que lupus, yo tengo lupus y a mí sí me afectó mucho en la retina. O sea, me dio vasculitis, me dieron hemorragias, pero pues lo que los médicos querían era que mi retina estuviera pegada, o sea, que no estuviera como bailando así como cebollita, la cascarita de la cebollita, ¿no? Y me la pegaron, pero pues ahora sí que el daño fue muy fuerte en mi vista, porque luego me dieron hemorragias y también me dio vasculitis. Pero pues mi retina hasta la fecha está bien pegada porque me la tuvieron que pegar con silico. Sí, en tu caso yo creo que está bien, o sea, que está bien y que además no tienes necesidad de una prótesis porque tienes movimiento ocular, porque tus ojos tienen buen tamaño, porque abre y cierra, y en efecto, no importa que ya tengas solamente una luz de visión, la retina ya solamente está pegada con silicón. ¿Alguna otra duda? De prótesis o de respecto a los ojos. Disculpe, maestra, perdón, doctora, y por ejemplo, entonces, ¿quiénes son los que necesitan prótesis ocular? ¿Los que ya no tienen movimiento o cómo, o que tienen algún problema en el globo ocular o cómo? No entiendo esa parte. Eso lo va a decidir, volvemos a lo mismo, eso lo va a decidir su médico oftalmólogo. Hay patologías que les va destruyendo internamente el ojo y entonces muchas veces es más fácil, menos doloroso para ellos en su proceso patológico enuclear. Sucede que los niños cuando empiezan desde infantes y no les vas dando el desarrollo ocular, el ojo va quedando chiquito y hay patologías de adulto que va haciendo una cosa que se llama tisis bulbi, en la que tu ojo va perdiendo el tono, haz de cuenta, como un globo está lleno de aire, tu ojo está lleno de humor vítreo. Y entonces eso hace que tú tengas una presión intraocular que haga que tu ojo tenga ese tamaño. Como está lleno de aire, este está lleno de eso y eso le da, a eso es a lo que le llamo tono. Cuando hay patologías que van quitando ese tono y el ojo se va haciendo chiquito. Cuando se va haciendo chiquito, muchas veces te sugieren que por estética, allí sí, por estética, te pongas una prótesis. Pero en los niños es para crecimiento óseo.
y va a depender mucho de la decisión de tu oftalmólogo y de la patología que te haya llevado a tu visión baja o a tu ceguera. Va a depender mucho. Eso lo va a decidir el médico oftalmólogo porque muchas veces no hacen enucleación, sino aún con el órgano chiquito solamente se hace una prótesis con las características que solamente vaya cubriendo el espacio que va quedando de espacio al irse haciendo el ojo chiquito. Alguna otra, y tiene nombres, o sea, esas características de prótesis tienen nombre, por eso les digo, las características de la prótesis las tiene que mandar su médico oftalmólogo. ¿Alguna otra duda? Gracias, doctora. Cuando hablan de un implante, ¿es que lo que te implantan es una especie de prótesis? Sí, sí, en efecto, solamente que va agarrada como que se apoya de los músculos que todavía quedan, pero en efecto es como una prótesis, pero con mucho más movimiento, con un movimiento mucho más natural. ¿Alguna otra duda? Tiene ojos oculares, ya le pusieron en su ojito. Entonces, y en el otro, pues también se puso apenas en el mes de noviembre bien mal, porque le estaba le estaba saliendo mucha lágrima. Entonces tuvieron que retener esa lágrima para que ya no le saliera porque le escurría la lágrima, no lo podía detener. Entonces ya eso ya estuvo bien, pero un ojo sí ya no ve nada, ve todavía siluetas. Pero en el otro pues todavía alcanza a ver el 15% según ahorita los doctores, hasta aquí nada más te reconoce. Para ver, ejemplo, en la casa lo pongo a ver, nada más sus muñequitos lo pone hasta casi para poderlo ver qué es lo que está viendo o tentando las cosas. Ella todavía no puede ponerse la prótesis que dice. No, si todavía tiene resto visual, para mí justamente esto es para el ojo que ya no ve, pero si ella tiene, o sea, si todavía tiene visión, para mí, y eso es solo mi opinión, o sea, eso es solo mi propio criterio, ojo, porque también quiero dejar eso muy claro. El hecho de que ustedes confronten criterios es muy bueno, pero muchas veces el hecho de tener 10 criterios y todos con solidez, todos con sustento, lo único que van a hacer es que ustedes terminen confundidos y entonces empiezan a tachar como uno mal o el otro mal y no, solamente son criterios. Para mí, desde allí, lo ideal es darle terapia. Es decir, ese 15% que haya, lo que va a hacer es que el ojo crezca, que es la finalidad justamente de este tema. Mientras ese ojo tenga visión, va a seguir creciendo. Entonces, si puede darle terapia, pues mientras el cerebro sienta que tiene imagen, mientras sepa que es un órgano funcional, con 15% o con 100, le va a estar dando alimentación y eso va a hacer que vaya creciendo y eso por añadidura va a hacer que el hueso vaya creciendo. Entonces, en ese momento no, el ojo que ya no ve, quizás sí. Eso también, o sea, si en algún momento ya no está creciendo y hay que empezar a poner conformadores, para mí sí es lo ideal. Si un ojo ya no está viendo, ya empiecen a poner conformadores porque si lo quieren hacer después, ya no va a crecer la cavidad ósea como en la armonía en la que tiene que crecer. ¿Alguna otra duda? Hay muchas, bueno, todos tenemos diferentes características o situaciones por las cuales llegamos a una ceguera o baja visión o pérdida total. ¿Cuál sería, desde su perspectiva, cuál sería el punto inicial o el médico inicial que nosotros tendríamos que dirigirnos para que nos vaya dirigiendo a tal vez o llegar a un punto en el que hay que tomar decisión de prótesis o situaciones así de ese tipo? Para la decisión de prótesis tiene que ser su médico oftalmólogo, a fuerzas, pero pensar en inicialmente para algo no es el médico oftalmólogo, porque quien empezó con lupus va a empezar con el reumatólogo, porque quien empezó con un evento vascular va a empezar quizá con un médico internista, porque quizá la persona que empezó con un tumor en la cabeza empezó con el neurólogo, porque quizá quien empezó con un derrame empezó con el neurólogo. Entonces, es
es muy ambiguo que yo te conteste algo como eso, porque depende mucho y a mí me consta cuando me mandan pacientes nuevos para ingresar a Vemos, tengo que revisar hojas que vienen con pediatra, con neurólogo, con oncólogo, y entonces yo me pongo a hacer la tarea y en cuanto a eso, hacer un resumen muy pequeño que sea entendible solo para Vemos, pero se tiene que leer mucho, entonces también es muy ambiguo que yo te diga eso, porque depende mucho del origen. ¿Cómo empezaste a llegar ahí? Si eres un paciente diabético mal cuidado, segurito empezaste con un médico general. Entonces, sí, va a depender muchísimo de eso, pero determinar, ya vámonos a prótesis, eso va a ser el médico oftalmólogo. Sí, por acá. La mía empezó en el 2014 bueno, la mandamos a oftalmología, quien detectó el tipo de tumor que está citado en la hipófisis. Aquí tengo esa duda. Primero es, ya ella oftalmología ya no la atendió porque nunca generó problemas. Pero estamos conscientes de que donde está el tumor situado, porque todavía hay un tumor, es exactamente donde inician los nervios ópticos. En este caso, en mi hija, fue pérdida de nervios ópticos. Entonces yo no sé y también creo que en la mami estamos igual, porque es lo mismo, nervios ópticos. No sabemos si en ella hay que llevar un tratamiento así, ya no hay visión. ¿Se pone qué? Perdón. Para mí, ya tienen que ir con el oftalmólogo y que él determine en qué función empiezan a poner, ya sea conformadores o prótesis. Porque si ya no hay visión, en el caso de estos dos pediátricos, si ya no hay visión porque se afectaron totalmente los nervios ópticos, ya no hay manera. O sea, ya no hay manera, pues el tumor sigue allí. Sí, claro que hay que ir viendo eso, ojo, porque quiero también precisar mucho, no por lo urgente, dejen lo importante. Lo urgente en este momento es, no sé si le estén dando quimio, si le estén dando radios, no sé qué tipo de tumor sea, porque por ejemplo, más de un paciente de ustedes ha llegado con esto. Es que tengo un tumor y en automático escuchamos tumor y pensamos en cáncer y es irreal, es irreal. No es cierto, hay tumores que tienen nombres y que son benignos. ¿Qué va a suceder? Te lo quitan. Finalmente es un ser vivo. Va a buscar la forma en no irse o en volver a crecer. Eso no quiere decir que sea maligno. Maligno sería si te empieza a generar metástasis, si de ahí se va a contagiar a otro sitio y a otro sitio y va a empezar a contaminar células buenas. Un tumor que sea benigno solamente va creciendo. Pero ¿qué sucede al ir creciendo? Pues va destruyendo todo lo que está alrededor, sea en el cerebro o en donde esté, y va a buscar que no lo quites de allí. Y eso va a hacer que tengas quimios o radios para reducirlo, y eso en automático, cuando no se tiene la información correcta, parece que es maligno. Y no sé en este caso si sea maligno, porque si no es maligno, quizás solamente hay que seguir. Hay otro alumno, que no recuerdo el nombre, que justamente acaba de ir y su tumor particularmente tiene la característica de, 1, ser benigno, pero 2, crecer muy rápidamente. Es decir, lo pueden reducir con quimioterapia o radioterapia, no sé qué decida su médico oncólogo, no sé qué decida, pero lo mismo, sus criterios serán lo que lo llevará a una decisión. ¿Qué va a suceder con ese tumor? Va a volver a crecer y porque es la característica del tumor, eso no significa que sea un tumor maligno. Entonces, va a depender mucho de eso. Para mí, en ese momento, eso es lo urgente, pero si son pediátricos, no se les olvide que es importante. Ya tienen esta información y este conversatorio justamente va encaminado a que tengan esa información correcta y que por atender lo urgente no se olviden de que esto también es importante. ¿Sí? Y así tiene que ser. Son 3 cirugías ya de ese craniofaringioma benigno,
pero ahorita me entra como que la duda en oftalmología ya no la vio porque no ha generado otro problema de aquí para afuera, todo es muy interno. Entonces, yo decía, o voy nuevamente con mi oftalmóloga que la detectó hace 10 años, o sigo yo con mis consultas de neuro. Neuro no me ha dicho nada. A Dios gracias, hace 8 días tuvimos el resultado de esta resonancia de este año y sale todo sin actividad tumoral. ¿Tenemos un tumor? Sí. Todavía muy pequeño, sí, pero no ha crecido espontáneo, no nos ha generado problemas. Pero me entró como que la duda y le decía a ella, o vamos con oftalmo o seguimos. Mi respuesta, y esa sí es totalmente precisa, mi respuesta a eso es, siga con su neuro. O sea, eso es eso es lo urgente, eso es lo que si no atendemos va a darnos otras consecuencias malas. Pero ya vaya con... Vamos a suponer, les voy a hacer una analogía que les puede parecer súper boba. Vamos a suponer que yo me quedara sin mano. Me quedo sin mano. Total, se me fue en un accidente, me quedo sin mano. Pero yo estoy totalmente bien, estoy totalmente sana. Pues eso va a limitar muchas otras cosas, pero yo estoy totalmente bien. Si yo quiero una prótesis, ¿le parece que tendría que ser porque yo estuviera mal? Una prótesis quizá va a hacer que yo pueda tomar cosas, a lo mejor va a ser más estético para que incluso me puedo poner un suéter, o sea, sí, sí, claro. Eso, justamente por eso quería precisar mucho la diferencia de sí, claro que importa, en el caso de los pediátricos importa por una simetría, por un desarrollo correcto óseo de todo el rostro, que me parece muy importante que lo sepan, porque si no más adelante eso nos va a dejar otras consecuencias malas que se van a tener que empezar a atender. Entonces, es una paciente pediátrica. Para mí, ya tendría que pensar usted en llevarla a un oftalmólogo para que nada más para que le dé las características de poner conformador o poner prótesis, en qué características, porque ese ojo ya no va a crecer. Entonces, eso sí, o sea, sí. Y le digo, algo como seguimiento, no es un tema grave, pero es un tema serio en el caso de los pediátricos, pero sí les digo, y justamente sería eso, si yo en total y completa salud pierdo mi mano porque ya la perdí en un accidente, me gustaría quizá, o el pie, sí me gustaría quizá pensar en, más que traer muletas todo el tiempo, pensar en una prótesis, y no, como le digo, y no creo que tenga que estar ya en riesgo mi vida. Lo que usted tiene que pensar en que no esté en riesgo su vida, eso es indispensable, pero sí, después de eso, esta información nos puede dar prevención en otros sentidos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Quién? Yola. Hace 3 años. ¿Sí? Sí. Hace 3 años tuve 3 trasplantes de córnea. En el tercer trasplante ya no me cicatrizó, perdí el ojo. Entonces mi pregunta es, se me está haciendo el ojo chiquito y se me está haciendo, creo, azul. Mi pregunta es, ¿me van a tener que extirpar el ojo o qué va a pasar, doctor? No sé, porque no sé las características por las que llegó a esas cirugías. Lo que también le puedo contestar con precisión desde yo verla es que ese ojo se está cerrando, se van a empezar a pegar tejidos que más adelante para una prótesis va a ser muy complicado. Para mí ya tendría que ver a un médico oftalmólogo para que le diga, quizá no necesita enucleación porque veo que su ojo izquierdo ya es chiquito. Quizá no necesita enucleación porque ya no nos está generando problema y el órgano puede quedarse allí, pero si no lo hace ahorita, el mismo tejido, al no estarse abriendo, al no estar separando en espacio, se va a empezar a pegar y si en algún momento usted quiere ponerse una prótesis, va a ser mucho más complicado porque los tejidos ya van a estar pegados. Yo creo que si usted quisiera pensar en una prótesis, tendría que ser ahora y no creo
y eso solamente es mi especulación. No creo que de forma indispensable tengan que nuclear. ¿Por qué razón? Porque si así fuera, ya lo hubieran hecho, porque para enuclear en decisión es porque ya está provocando otros problemas, el mismo origen de su ceguera. Entonces tendría que ir con su médico oftalmólogo, yo creo que a la brevedad, sobre todo si usted quiere accesar a una prótesis, porque se está pegando el tejido. ¿Alguna otra duda? Porque ya se nos está yendo el tiempo. Para cerrar y terminar y no, una cosita para cerrar y no irnos a lo particular de cada quien, porque cada quien somos como individuales. En esto quizá podemos pensar en un próximo encuentro donde nos enseñe qué es un conformador, tocarlo, poder percibirlo, qué son las prótesis, porque hay incluso prótesis, como dice Berna, de distintas características. Hay prótesis de medio ojo, hay prótesis de ojo completo cuando está el ojo ausente o enucleado. Entonces, podemos pensarlo para la próxima. Cada quien tenemos nuestras particularidades. Agradecemos con un aplauso a Berna la buena disposición. Ha sido un placer que nos haya explicado y quizá vale la pena que si tengo preguntas o algo también las pueda escribir y hacemos también un junte de dudas para volver a hacer una plática próxima. ¿Sí, Berna? Sí me parece bien. Nada más, antes de terminar, yo quiero platicarles rápidamente, aquí está Atsi. Atsi es una paciente débil visual desde chiquita. Atsi, en algún momento yo le he preguntado, yo le he dicho a Atsi, a mí me gustas mucho porque eres ese ejemplo, porque eres ese ejemplo en que eres una damita. Atsi, siempre te lo digo, eres preciosa, siempre. Y Atsi, en algún momento platicando, me da ella mucho la oportunidad de platicar de modo personal con ella, y ella me decía, yo recuerdo y en algún momento recordaba mucho que mi papá era muy estricto conmigo. Porque cuando va conmigo soy muy estricta con ella y le digo, Atsi, yo soy muy estricta contigo porque necesitamos que preserves ese ojo, el órgano como tal. Aquí yo tengo que obligarte a ocupar ese resto visual para que el cerebro sepa perfecto que ese órgano sigue sirviendo y no empiece con tisis bulbi. Entonces, quería decirles eso porque muchas veces yo me abordo con ustedes desde un sitio en el que parece que no pienso en que les duelen sus hijos y no es nunca mi intención. Atsi, me gustaría que les dijeras que a veces sí vale la pena tomar decisiones que no son tan bonitas. Pues sí, yo creo que sí, porque hay veces que si te quedas con esas dudas o sin tomar decisiones, yo creo que no hubiera sido yo ahorita lo que soy, ¿no? Una, como dice Bernie, gracias, dama, ama de casa, abuelita, esposa, mamá. Entonces, pues digo, me caigo como todos ustedes, pero me vuelvo a levantar, ¿no? Y aquí estoy, y pues gracias por tomar en cuenta eso, ¿no? Porque pues aquí estamos todos. Con Atsi, muchas gracias, siempre te admiro mucho porque es esa niña chiquita que un día su papá le dijo, aquí con las luces apagadas no, y se la aprendió y le dijo a las cosas, yo no te voy a dejar hacerte ciega porque no te voy a dejar. Entonces, hay decisiones que hay que tomar y desde la información correcta se toman mejores decisiones. Muchas gracias, como siempre, muchas gracias. Ana. Pues yo les iba a decir un aplauso, pero ya lo dieron. Le agradecemos mucho a la licenciada Bernardina por esta plática. Realmente nos orientó muchísimo. Seguimos con algunas inquietudes que, como dice Vero, esta es una primera plática que va a abrir oportunidades para que se pueda dar continuidad y que se puedan seguir disolviendo nuestras dudas. Entonces no hay que dejarlo pasar, vamos a programarlas, Bernard, para el bien de todos. Nuestra familia debemos con el corazón. Y en este momento vemos con el corazón IAP otorga el presente agradecimiento a Bernardina Valderas Navarrete por llevar a cabo la conferencia La importancia del uso de prótesis en el desarrollo facial en nuestra institución. Mil gracias por todo tu apoyo. Muchas gracias a todos, también los que están en línea.